Saludo a esta hora a la senadora del Pacto Histórico, Clara López. Senadora, bienvenida una vez más a este programa, bienvenida a Versión Alternativa. Gracias por estar en esta mesa. Y bueno, empiezo con la pregunta más básica, podríamos decir. ¿Qué va a pasar ahora después de esta decisión del Consejo Nacional Electoral? Bueno, con los buenos días, decirle que no es cierto que el Consejo Nacional Electoral le haya abierto investigación y formulado cargos solamente a la campaña del doctor Gustavo Petro. Eso sería a su gerente, a sus contadores y a su auditor. No, le ha formulado cargos y ha abierto investigación contra el presidente de la República. Eso es lo que resulta completamente inconstitucional. Yo diría que es una usurpación de funciones, sino un prevaricato, porque incumple las atribuciones propias del Consejo Nacional Electoral, que es una entidad administrativa, y que por primera vez en su historia, porque no es de poca monta, aquí todo el mundo dice, no, eso se lo han hecho a todos los presidentes, no es cierto, no le han abierto nunca una investigación ni formulado cargos a ningún presidente de la República. Lo han hecho contra las campañas y lo han hecho contra los gerentes, los contadores y los auditores. Pero aquí lo nuevo, lo distinto, es que han decidido formularle cargos al presidente de la República violando su fuero integral presidencial, y eso es un precedente verdaderamente delicado. Yo creo que la gente no ha caído en cuenta lo grave que es que un órgano de la jerarquía del Consejo Nacional Electoral usurpe funciones y trate de erosionar no solamente el fuero presidencial, sino la misma legitimidad del presidente de la República abriéndole investigación que, repito, es completamente contraria a nuestra institucionalidad. Doctora Clara, pero en el mismo comunicado del CNE, del Consejo Nacional Electoral, se establece que esto no va a pasar más allá de unas multas. Sin embargo, esta mañana ya vemos que el vicecanciller Jorge Rojas ya está hablando de que acudieron a la CIDH para interponer medidas, y lo que vemos es que es un completo déjà vu de lo que fue la alcaldía de Gustavo Petro, y que está utilizando más bien las investigaciones en su contra para sacar excusas de todo lo que ha sucedido en su gobierno. No, no es así. El problema no es el tamaño de la sanción. El problema es la enormidad de incumplir la Constitución. Yo no sé por qué la gente todo lo trata de trivializar de esa manera. Claro que el Consejo Nacional Electoral, no sé por qué le dicen magistrados a sus integrantes, son consejeros, no tienen ninguna función judicial. Y si cualquier órgano administrativo, cualquier actor administrativo ahora quiere entablarle un pleito al presidente de la República, entonces queda autorizado por este precedente de hacer carrera. No, es que la investidura del presidente es algo muy especial, y por eso no solo nuestra Constitución, todas las constituciones lo protegen con un fuero especial, para evitar precisamente este tipo de actitudes que buscan con cualquier pretexto erosionar, meterse con el presidente, incluso con razones políticas, que creo que son las que animan a muchos de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Entonces, no, esto no es un problema de que, ay, lo mismo le pasó en la alcaldía. Lo que pasa es que el mismo atropello sucedió en la alcaldía porque los procuradores no son jueces penales, y el Tratado de los Derechos Humanos que ha suscrito Colombia en el marco de la justicia interamericana prohíbe que a un funcionario de elección popular sea sancionado con la suspensión o pérdida de su cargo mediante un proceso de carácter administrativo o disciplinario. Tiene que serlo dentro de un juicio penal y por autoridad judicial competente. No puede ser cualquier órgano administrativo que pueda tocar a los elegidos popularmente, pero en el caso del presidente de la República es mucho más delicado, porque no es solamente que ha sido elegido popularmente, sino que tiene un fuero especial por una investidura que yo invito a todos a respetar.
es que cuando usted empieza por irrespetar la institucionalidad, pasando las líneas rojas de qué puede y qué no puede hacer frente a un presidente de la República, está sentando un gravísimo precedente. Y cuando uno rompe la Constitución en esas materias, sabe dónde empieza y no dónde termina. Por eso es que el presidente habla de golpe blando. El golpe blando no es que le propinaron de una vez por todas un golpe de Estado a los que estamos acostumbrados. Es una serie de medidas que tienen la apariencia de juridicidad, pero que desde luego son una usurpación de esa juridicidad, que terminan politizando la justicia y desde luego judicializando la política, y generan caso por caso, pleito por pleito, una erosión de la legitimidad hasta que les queda muy fácil tumbar a un presidente. Yo creo que eso es muy, muy delicado lo que está pasando, y yo creo que todos deberíamos defender la institucionalidad en Colombia, porque hoy es Petro, mañana ¿quién? Senadora, efectivamente usted y yo también lo dije en la introducción de este programa, esto es casi como devolvernos en el tiempo cuando el presidente estaba en la alcaldía. Vimos casi que lo mismo, ¿no? Entonces en la alcaldía fue la destitución, empezó digamos, todo esto de saber qué iba a pasar, qué no iba a pasar, pero ahora estamos hablando de un nivel muchísimo más elevado y seguramente muchísimo más grave, que es el presidente de la República. Y el presidente ha dicho entonces que esto, él habla claro de voto popular, insiste en esto como lo hizo en ese momento, pero hoy habla también de algo muchísimo más grave, y es golpe de Estado. Nosotros estamos haciendo, como siempre, a todos nuestros usuarios la encuesta del programa de hoy. La pregunta es: ¿la decisión del CNE es un golpe de Estado? Sí, 45%, no 55%. Y quiero preguntarle a usted qué piensa sobre esto. Sí, yo pienso que lo que está en marcha es un proceso de deslegitimación del presidente de la República, que ha iniciado con hechos anteriores: el bloqueo institucional en el Congreso de la República, decisiones de las Cortes inéditas, como aquella que estableció al comienzo del gobierno de Petro, con motivo de la ley de la paz total, que la Corte podría suspender las leyes que fuesen demandadas. Eso es arrogarse una atribución que no está en la Constitución y que sí está para el Consejo de Estado. Entonces uno se pregunta qué tan legítimo es que la Corte asuma para sí esa función. Están las atribuciones regulatorias que le da la Constitución al presidente y que el Consejo de Estado dijo que no las podía ejercer, y miren qué lío estamos con los temas de la energía eléctrica en la costa y en todo el país. Entonces sí, yo creo que aquí hay una cantidad de elementos que se van concatenando en lo que se llama guerra jurídica, que pueda culminar sacando al presidente de la República. En mi concepto, depende de mayorías políticas en el Congreso de la República y no de los méritos judiciales del tema, y eso es lo delicado. Yo por eso suscribo que el pueblo debe movilizarse para defender la institucionalidad de nuestro país. Yo creo que meterse uno con un presidente de la República, como lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral, tratando de preconstituir pruebas para mandar a la comisión de acusaciones en búsqueda de que al presidente de la República le puedan seguir un juicio ante el Senado, es muy, muy, muy peligroso. Entonces, sí, yo creo que yo me pongo, no es que el Consejo Electoral haya hecho el golpe de Estado, pero está contribuyendo en esa dirección. Y yo creo que eso es lo que es delicado, y por eso yo planteé ayer que habían cruzado líneas rojas institucionales y que debían ser investigados. No sé si por prevaricato, por usurpación de funciones, abuso de autoridad, no sé. No he estudiado el tema, pero que han cometido una grave infracción contra la Constitución, no me queda la menor duda. Doctora Clara, cuando usted dice que el pueblo se debe movilizar, como dijo el presidente, y que todos los movimientos populares deben entrar en asamblea permanente,
FECODE dice que debe salir a las calles. El pacto histórico lo que quiere es generar un ambiente como el que vivió el presidente Duque en el 2021, y es un país que se paralice completamente a pesar de saber del daño tan grave que se le causó en materia de seguridad y de economía al país. No, lo que le pasó a Duque fue una explosión social cuando pretendió ponerle impuestos a la canasta familiar. La gente se revolvió y de una manera, yo diría que autónoma, todo el mundo salió, cada uno con su queja, y se le convirtió en un gran problema social y de orden público. No, nosotros no estamos invitando a eso. Nosotros estamos invitando a defender la institucionalidad del país, a defender la investidura del presidente de la República, a defender el derecho a elegir y a ser elegido. Es muy distinto, y la realidad es que explosión social es reacción a hechos autoritarios, a hechos que van en contra de los básicos existenciales de la gente, que fue lo que pasó en el 21 y pasó en la pospandemia, y ha pasado antes de la pandemia en el 2019, por mal aconsejadas políticas regresivas. Nosotros ahora lo que pretendemos es que podamos culminar nuestro gobierno de una manera pacífica, seria y sensata, y que no nos ponga zancadilla cada institución que quiera abrigarse en la juridicidad para cometer atropellos contra la Constitución. Doctora Clara, nuestros usuarios están muy activos en este momento, están comentando, participando de la encuesta, escuchando activamente pues todo lo que estamos hablando aquí en este análisis, en entender pues justamente cuáles son las consecuencias sobre todo de esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Y quiero leerle dos comentarios que nos deja aquí la gente para saber usted desde el pacto histórico, justamente desde la izquierda colombiana que hoy está apoyando al presidente y que además está justamente diciendo efectivamente esto, que en este momento lo que se busca, dicen ustedes, pues es una desestabilización que no se puede dar porque estamos hablando del presidente de un país. Dice María Teresa, existen las pruebas, están dentro de sus funciones, el tema de las presuntas irregularidades. Pero hay otro usuario que nos dice, es un claro acto de desestabilización del país y su democracia. Mira, yo le diría a Teresa que yo sí que conozco cómo funciona eso. Dice que están las pruebas, pero porque le contó algún medio de comunicación, o porque el Consejo Nacional, y respetando el derecho a la presunción de inocencia, ya dice que son culpables el gerente, el auditor y el contador, que sí puede investigar el Consejo Nacional Electoral. Pero no, ese no es el caso. Aquí están acusando al presidente. Y en segundo lugar, no es cierto que estén las pruebas. Lo que se sabe es que la USO y FECODE entregaron unas donaciones al partido del presidente de la República. Y el Consejo Nacional Electoral dice, no, no es al partido, es a la campaña. ¿Usted cree que es la primera vez en la vida que un partido de una campaña presidencial recibe de una sociedad con personería jurídica privada o colectiva, como serían las sociales de los sindicatos, una donación, cuando antes se le había atribuido esa donación al partido, a la campaña del presidente de la República? Esa es otra innovación del Consejo Electoral que se va a estar aplicando al presidente Petro. La primera es formularle cargos. Por primera vez en la historia un presidente de la República lo hace el Consejo Nacional Electoral. Y la segunda es atribuirle a una campaña presidencial las donaciones que ha recibido el partido en el tiempo de campaña para ser utilizados como utilizan los partidos para respaldar a sus candidatos en tiempo de campaña. Entonces yo sí pienso que aquí estamos en una situación que se ha descrito muchísimo en el continente, es lo que llaman guerra jurídica o lawfare, que es arropar, ¿sí?, mimetizar en ropaje jurídico
hechos que no son de nada jurídicos. Entonces, así por ejemplo a Dilma Rousseff le hicieron un impeachment, la sacaron de la presidencia de la República por alguna irregularidad básica de carácter administrativo que se repetía año tras año en la presentación de los presupuestos. No era nada de corrupción, no era nada, ¿no? Un tecnicismo. Entonces, si aquí estamos en esa filigrana de tecnicismos para ver cómo le constituyen al señor presidente una violación de topes para que la comisión de acusaciones lo acuse y le reste su legitimidad en el cargo y eventualmente le siga un juicio, estamos en lo que la doctrina actual del derecho denomina guerra jurídica. Es la judicialización de la política y es atentar con formas jurídicas contra el contenido de la institucionalidad y la juridicidad de un país. Ya ha pasado ya en 10 casos en América Latina, entonces no es ninguna histeria ni ninguna prevención, es una conducta que se viene generando desde que hay gobiernos progresistas en el continente por parte de las derechas para sacarlos del poder. Claro, pero no podemos obviar también que la lupa sobre la campaña con la que venció el presidente se ha puesto en entredicho y ha sido a causa, por así decirlo, de su propia familia, de las declaraciones que dio su ex nuera Dey Vázquez y posteriormente las declaraciones que dio su hijo Nicolás al verse atrapado por la fiscalía. O sea, no podemos decir que mucho de lo que se dice viene de la oposición o de un golpe blando cuando han sido acusaciones que han salido del propio seno de la familia Petro. Sí, usted tiene toda la razón y el presidente Petro también, rompiendo precedente, fue quien acusó a su hijo ante la fiscalía para que fuese investigado por esos hechos bochornosos. Pero ese no es el caso con las pruebas que aduce el Consejo Nacional Electoral. Ese caso no, ni lo mencionan, no tiene nada que ver con el caso que nos ocupa del incumplimiento de la Constitución de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Doctora Clara López, dice aquí un usuario, me parece interesante esta pregunta que plantea, Wilmer Arturo Moyano, si el fuero presidencial aplica para quien es elegido como presidente, ¿por qué se extiende a delitos antes de su posesión? ¿Ustedes qué análisis han hecho? Porque esta también es otra de las críticas que escuchamos desde ayer, ¿no? Porque hasta ahora, digamos. No, el fuero presidencial cubre al presidente desde el momento de su elección hasta que deja la presidencia de la República. Y siendo presidente no puede ser perseguido por ninguna autoridad distinta a la que dispone la Constitución, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Entonces, los hechos anteriores, los hechos posteriores, no, los hechos todos durante su periodo es para proteger la investidura de la presidencia de la República. No es para la impunidad de cualquier hecho que se haya cometido. Y en este caso, de los topes, del financiamiento de la campaña, de las supuestas irregularidades que no tienen que ver ni con corrupción ni con dineros mal habidos, porque eso no está mencionado en el proceso que ahora abre el Consejo Nacional Electoral, es total y absolutamente limitado al gerente de la campaña, a los auditores y al contador. O sea que ahí puede perfectamente investigar y sancionar el Consejo Nacional Electoral. Nadie está diciendo que no investiguen la campaña, nadie está diciendo que no asuman la responsabilidad correspondiente quien deba asumirla, que son las autoridades que tuvieron que ver con la campaña. Pero a cuenta de que han incluido al señor presidente de la República en la lista. Si es que precisamente eso es lo que significa el fuero presidencial. No lo puede tocar el Consejo Nacional Electoral. Lo puede investigar la Cámara de Representantes. Y el Consejo Nacional Electoral, de hecho, sí está investigando con la misma providencia
al gerente de la campaña, a los auditores y al contador. Entonces, que no vengan a decir que aquí va a haber impunidad y que no quieren que lo investiguen, ¿no? Ahí está. Y puede sancionarlos con las multas que puede poner el Consejo Nacional Electoral. Pero aquí no es como dije al comienzo, esto no es un problema de multas. Ah, no, que es que como es una multa no importa. No, el problema no es la sanción, el problema es interferir el fuero presidencial, el precedente tan nefasto. Entonces mañana, y ya lo estamos viendo que lo quieren erosionar, yo veo a cada rato que quieren entutelar al presidente, que le mandan órdenes de distintos entes para que en el término de 48 horas responda tal información y tal cosa. Entonces yo sí creo que están jugando con candela, quienes están tratando de erosionar ese fuero de la investidura del presidente de la República que lo protege del tipo de persecución política que se desprende de la actividad tan poco diligente del Consejo Nacional Electoral porque no se arregla a lo que dispone la ley. Para terminar, doctora Clara López, senadora del Pacto Histórico, quien a esta hora atiende esta conversación aquí en Versión Alternativa, y estamos hablando justamente de todo lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral, esta investigación formal en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro y todo lo que se ha suscitado de allí. Para terminar, senadora, ¿qué viene? Y lo pregunto no solo con lo que lo ha dicho el presidente, que dijo, se los advertí, pero no quisieron escuchar, ya se han convocado asambleas permanentes, pero se lo pregunto también desde ustedes, desde la izquierda, desde ese sector que apoya al presidente y lo que hoy pues está por suceder aquí en el país con esta decisión. Bueno, lo primero es que seguramente escuché que el señor presidente y su equipo jurídico va a interponer acciones ante la Corte Interamericana de Justicia para ver si aquí por fin deciden cumplir sus sentencias. Lo segundo es que en la mañana de hoy, en el Comité de Impulso de la Asamblea Popular Nacional que se celebró el mes pasado, que estaba ya convocada para llevar las conclusiones a las distintas asambleas de todo el territorio, se ha dado la instrucción de estar alertas y de movilizarnos en favor de la institucionalidad. Y cuando digo en favor de la institucionalidad, es una movilización enteramente pacífica para que se respete en este país la Constitución, la ley y el fuero presidencial. Y el derecho que tenemos todos los colombianos a elegir y ser elegidos, estemos en el gobierno o estemos en la oposición, porque nadie va a ser eternamente de ahora en adelante ni gobierno ni oposición en este país. Se inauguró con Gustavo Petro la alternancia y lo que no quieren aceptar muchos sectores de la ultraderecha de este país es que hubo alternancia en el gobierno. Por primera vez llegó una nueva visión, una nueva forma de ver el país y de hacer cumplir las finalidades sociales del Estado, y se oponen a ello. Y tristemente todavía hay quienes quieren oponer a la democracia, arropándose en ella con medidas antidemocráticas como la que hemos visto ayer del Consejo Nacional Electoral. Es la senadora Clara López del Pacto Histórico. Senadora, gracias por estar aquí, por aceptar esta conversación y por supuesto y seguramente seguiremos hablando de esto y las consecuencias que empezaremos a ver seguramente más adelante después de esta decisión del Consejo Nacional Electoral y seguramente las movilizaciones o pronunciamientos que se susciten de parte de ustedes. Gracias. A usted, muchísimas gracias y a todos los que nos han visto en esta hora.